Hola a todos. En este video vamos a hablar sobre lo que es una función continua, cómo definimos esto, un concepto muy importante para el cálculo, qué condiciones cumple la función continua, cómo clasificamos cuando hay discontinuidades y lo veremos en algunos ejercicios. La continuidad de una función es un concepto que se trabaja en forma puntual, se dice, o sea, siempre referido a un punto en particular. Vemos qué pasa. Lo primero que podemos hacer es verlo a este concepto en forma gráfica. Una función continua la graficamos con un trazo que no tiene interrupciones, como podemos ver en el gráfico que está en pantalla. En cambio, una función discontinua, aquel trazo que realizamos, tiene sus interrupciones. Tenemos, si hacemos la similitud de trabajar con lápiz y papel, levantar la punta del lápiz para continuar con el gráfico. Este concepto es fácil de verlo así, pero lo debemos formalizar matemáticamente. De función continua. Es una función continua para un valor x igual a a si se cumple que el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de y es igual a 0. O lo mismo de tal forma reemplazado el delta de y. ¿Qué significa esto? Que cuando el valor de x se aproxima a, la función se aproxima al valor f de a. O sea que cuando nos movemos en un entorno del punto A, la función toma un valor que se encuentra en un entorno a f de a. Ahora, esto nos sirve para trabajar y poder determinar los ejercicios. No, necesitamos unas condiciones que se desprenden de este concepto, que son las que nos van a permitir determinar con una función cualquiera si es continua en un punto o no. Y que son que la función esté definida en el punto, que exista el límite de la función en ese punto y, para asegurar continuidad, el límite de la función debe tener el mismo valor, ser igual a la función en el punto. Si se dan las tres condiciones, es continua. Si no, podemos clasificarla a nuestra función como discontinua en el punto, pero esta discontinuidad podemos hablar de discontinua evitable, que es cuando ocurre estas condiciones. El límite existe, la función puede no existir, y en caso de existir la función, el valor del límite es distinto del valor de la función en el punto. O sea, hay alguna de estas tres condiciones que no se cumple. Veamos el caso en que la función existe, el valor es, en esta gráfica, el ejemplo correspondiente al punto 5. La función tiene un valor y el límite tiene también valor, pero distinto al de la función. El ejemplo donde la función no existe y el límite tiene valor y tiende por ambos lados al mismo valor es en el punto x igual a 1. Y en el punto x igual a 3 tenemos el caso de que la función existe y tiene valor y no existe el límite. Por derecha e izquierda, los límites laterales se tienden a distinto valor. Cuando hablamos entonces de discontinua no evitable, justamente en el caso en que los límites laterales existiendo
sean distintos en valor, como lo estamos viendo en el punto 3, o no exista alguno de ellos. Vamos a plantearnos unos ejercicios para comprobar y reforzar estas condiciones. Tenemos esta función. Primero, veamos cuál es el punto en que esta función es discontinua, si existe un punto de discontinuidad. En el caso de esta función, que es un cociente, el denominador no puede ser 0. Por ende, de ahí obtenemos que nuestro punto de discontinuidad es x igual a 2. Apliquemos las condiciones. La primera condición, ¿la función en 2 existe? No. Calculemos el límite. Si desarrollo el cálculo del límite, llego al valor 5. Entonces, límite existe y es la función la que no existe en 2. Por ende, voy a hablar de discontinua evitable en x igual a 2. Veamos la gráfica. Esta es la gráfica de esa función donde en el valor 2 la función no existe, pero sí el límite, tanto por derecha como por izquierda, tiende a 5 y existe. Veamos otro caso. Esta función, ya la podemos ver en su gráfica, presenta un punto de discontinuidad en x igual a 1. Calculo la función en 1, no existe. Los límites laterales por izquierda y por derecha existen y son iguales. Entonces, hablo de discontinua no evitable en x igual a 1 porque el límite, su valor, es infinito. Ahora veamos el caso de otra función donde el punto de discontinuidad es x igual a 0, la función en 0 no existe y los límites laterales dan distinto valor. Es el otro caso de que hablamos de función discontinua no evitable. Son distintos los límites laterales. Por ende, también queda clasificada de esta forma. Estos son algunos pequeños ejemplos del uso y la aplicación de las condiciones de continuidad. En próximos videos continuaremos con este tema. Muchísimas gracias por su atención y será hasta pronto.